Buenas noches con todos. Hoy vamos a tener nuestra reunión, una exposición de una querida madre de nuestra comunidad, Karina López, que es psicóloga, y ella nos va a contar acerca de la perimenopausia. Y quiero alentarles a todos también a hacer sus preguntas después para que todos podamos em, entender más a fondo este tema tan interesante y tan importante para cada una de nosotras. Muchas gracias. Adelante, Karina. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Voy a compartir pantalla. El tema que me ha tocado ahora es salud mental y menopausia. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado o creído que la menopausia es sinónimo de vejez? O quizás hemos escuchado frases como, déjala, está loca, está menopáusica. O relájate, estás exagerando, no es para tanto. Lo cierto es que muchas veces hablar de menopausia continúa siendo un tema tabú, porque hay mucha desinformación. Y por otro lado, por eso es que estamos haciendo estas charlas para poder tener conocimiento que nos ayude a comprender mejor nuestros cambios y así poder recibir con mayor tranquilidad, y aceptación esta etapa, así como para que nos ayude a tomar decisiones que nos lleven a realizar cambios. Dado que esta etapa es natural e inevitable, las invito a gozarnos y a disfrutar del maravilloso diseño que Dios dispuso para nosotras, aunque para un gran número de mujeres no luzca ni maravilloso ni disfrutables. Para quienes no me conocen, soy Karina López, licenciada en psicología, educadora en el hogar, pero sobre todo pecadora redimida. Aquellas que ya hemos leído el volumen 1 de Charlotte Mason, podemos reconocer la importancia que ella pone en la fisiología cerebral y en el desarrollo del niño. Cómo influye esta fisiología del cerebro en el aprendizaje del niño. Y en esta corta charla me gustaría que podamos también explorar la relación que tienen nuestras hormonas femeninas con nuestro cerebro, con nuestra conducta y nuestras emociones. En la charla anterior, la doctora Courtney nos explicó de manera muy clara la definición de la perimenopausia y todos los cambios que con ella llegan por el descenso de los estrógenos en nuestro cuerpo. El día de hoy, a manera de repaso, quiero mencionar de manera muy general y rápida los efectos de esta hormona, de los estrógenos. También quiero hacer un paréntesis y un recordatorio de que somos cuerpo, mente y alma, por lo que no podemos dividirnos y hablar sola de una de esas áreas sin mencionar a las otras. Entonces empecemos. ¿Qué son los estrógenos? Los estrógenos son nuestras hormonas sexuales femeninas cuya función tiene funciones muy variadas, influyen en diferentes aspectos. Como vemos, influyen en el metabolismo de las grasas y el colesterol en la sangre y por ello am, cuando hay un descenso de la hormona, es posible que se gane peso y que la grasa se redistribuya en lugares que no nos agradan y que aumente la tensión arterial. También colaboran en la protección de los huesos, influyen en la formación del colágeno, por lo tanto, mejoran la piel cuando están presentes y cuando el estrógeno está ausente o bajito, entonces el aspecto de nuestra piel varía. También el estrógeno está encargado de desencadenar la maduración sexual femenina. Durante la pubertad,
el encargado de que los órganos y en los pechos. Entonces, yendo al área que me corresponde, vamos a ver también cómo influye en nuestra capacidad cognitiva y en esta parte del cerebro, que es la que a mí me ha impactado. Es importante poder hacer entender cómo funciona el cuerpo, nuestro cuerpo femenino, y si lo entendemos vamos a poder prevenir. Vamos a poder proteger los huesos, proteger el corazón y proteger el cerebro, que es en donde yo me voy a concentrar. Porque son tres áreas donde principalmente cuando el estrógeno está bajo se ven afectadas. Quiero que observemos, este es el ciclo de vida de las hormonas femeninas. Durante la perimenopausia es realmente un momento crítico para la salud cerebral de la mujer. Como ven, no sé si se puede ver el colorcito, pero la primera raya, la que está encima, que es rosada, es el estradiol, que es un tipo de estrógeno, y la de abajo es la progesterona. Si podemos observar, durante la infancia están cera, o sea, no existe producción hasta que el cerebro manda la orden para que se produzca estrógeno en los ovarios. Y los ovarios van a devolverle información al cerebro. Y como ven acá, comienza a subir y a fluctuar cuando ya las niñas comienzan a tener sus cambios físicos. Ahí vamos realmente el que ya veamos cambios físicos en ellas es porque su estrógeno ya se activó y va a ir ascendiendo de a pocos. Pero una vez que empiezan su primera menstruación, su menarquía, el estrógeno se eleva y se dispara. Y como podemos ver, la progesterona todavía no ha ascendido lo suficiente. Esta misma situación se repite de una manera mm, más o menos, digamos, es una imitación muy, yo diría vulgar, pero, o sea, es como que más exagerada en nuestra perimenopausia. La progesterona está muy debajo de los niveles que normalmente hemos tenido durante nuestros años reproductivos. Miren cómo está nuestra progesterona y dónde está el estrógeno. Y en la perimenopausia, esta hormona nuevamente, al querer descender el estrógeno, los ovarios comienzan a formar menos, a mandar menos información de estrógeno. El, ¿Cómo se llama? El estrógeno se dispara. ¿Por qué? Porque el cerebro le dice al cuerpo, necesito más estrógeno. Y como nos explicó la doctora, el cuerpo le va a mandar estrógeno de otras áreas, ¿no? De nuestras glándulas suprarrenales o también de las grasas que tenemos en el cuerpo. Entonces, es por eso que en la perimenopausia, al tener estos picos, bajadas y subidas del del estrógeno y teniendo nuestra progesterona que se va al suelo más rápido, es lo que explicará los cambios físicos, pero también emocionales y cognitivos en nuestro cuerpo. El, el cerebro es un órgano rico en receptores de estrógeno. Estas son las neuronas y en diferentes son como 9 puntos que tenemos receptores de estrógeno, por lo cual influye cuando el estrógeno baja o cuando se eleva por encima de lo normal, que tenemos los cambios de humor y cambios cognitivos. El, el estrógeno ayuda a regular el flujo sanguíneo al cerebro, a proteger las neuronas de posibles daños, reparan las neuronas y también ayudan a mantener las conexiones sinápticas.
digamos que parte de nuestra capacidad cognitiva y nuestra habilidad y nuestra rapidez mental que tenemos las mujeres es gracias a nuestro estrógeno. Y al mismo tiempo tienen un efecto positivo en los neurotransmisores. Cuando el nivel de estrógeno desciende, estas funciones van a verse temporalmente alteradas. Nos va a provocar dificultades cognitivas y cambios en el estado de ánimo. Estos son los síntomas psicológicos que hay cuando entramos a la perimenopausia. No estamos hablando de la menopausia, que es ese día donde después de 12 meses que no tuvimos regla, sino ese estado antes, previo a eso, tenemos todos estos posibles síntomas psicológicos. Va a variar dependiendo de cada mujer. El estado de ánimo depresivo, la irritabilidad y la ansiedad van a estar dentro de los efectos en el estado de ánimo y una disminución física y mental dentro de nuestras dificultades cognitivas. En esta etapa rendimos menos, tenemos más cansancio, tenemos problemas de memoria, disminución de la concentración y olvidos frecuentes. Aquí hay una imagen que me causó gracia, pero digo, creo que sí ejemplifica nuestras dificultades cognitivas, donde dice, por fin se terminó el día, ya tengo la cena en la lavadora, la ropa durmiendo y el niño en el horno. En esta etapa solemos olvidarnos, decimos, no sé si les ha pasado, pero es, ¿para qué vine? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué tenía que hacer? O también es esta etapa en la que nos quedamos con oraciones incompletas y decimos, es Tito, ay, ¿cómo se llama? Esta cosa que va y nos quedamos con oraciones incompletas o con palabras incompletas, tratando de recordar el nombre de un objeto, de una persona o de un lugar. También necesitamos leer más de una vez, porque de pronto nuestra mente se fue. O necesitamos retroceder un podcast y volverlo a escuchar. Y nuestra mente divaga más, sentimos que tenemos nuestros periodos de atención son más cortos y eso es por ejemplo, el estrógeno influye mucho en nuestra corteza prefrontal, que está acá, que es la que nos ayuda a pensar y a meditar, y también en la memoria y en la fluidez verbal. Entonces, vamos a tener dificultades para concentrarnos, olvidos frecuentes y una sensación general que le llaman ahora niebla cerebral, como que no estoy muy segura. Por eso tuve que escribir todo para no trabarme. Y el otro es cómo afecta a nuestros estados de ánimo. Se han hecho numerosos estudios que indican que la fluctuación en los niveles de estrógenos es causa de cambios en el estado de ánimo. Como les mencioné, el estrógeno influye mucho en la producción de neurotransmisores de manera positiva. Pero cuando el estrógeno baja, vamos a tener cambios de estado de ánimo, porque, por ejemplo, uno de los neurotransmisores en los que influye el estrógeno es la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, ¿qué sucede? Este, esta serotonina ya no está emitiéndose en la misma cantidad que normalmente lo ha estado haciendo en nuestros años mozos. Entonces, es ahí donde podemos tener trastornos del ánimo como depresión, ansiedad, eh, también cuando el estrógeno se eleva más allá de lo que la progesterona lo va a menguar, tenemos episodios de irritabilidad y también cambios de humor drásticos. Y si recuerdan la curva,
sube y baja y sube y baja. Y si consideramos que durante la perimenopausia, la primera etapa, nuestros periodos menstruales se acortan, digamos que nuestro ciclo menstrual está más corto y tenemos estos episodios de subidas y bajadas con mayor frecuencia, hasta que después se van a alargar esos ciclos menstruales y entonces es probable que también estos cambios de ánimo vayan también cambiando y alterándose. Eh, los receptores de estrógenos también se encuentran en áreas como el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, que son las que regulan nuestras emociones y nuestra memoria. A largo plazo, a corto plazo, nuestra memoria del trabajo. Por tanto, la menopausia no es solo un proceso reproductivo en el que dejamos de ser fértiles o ya no vamos a traer más vida, ¿no? Sino que es un proceso neurológico. Eh, es como que el cerebro, que está lleno de receptores, cada vez va a recibir menos combustible para actuar. Entonces, si bien no todas las mujeres vamos a experimentar estos cambios de la misma manera, nos haríamos la pregunta si podemos predecir cómo nos irá. Existen factores genéticos, antecedentes personales y nuestro estilo de vida van a determinar cómo vamos a llevar esta perimenopausia y nuestra menopausia también. Yo les mencionaba en el chat que para mí esto también es importante aún para las que tienen niñas, porque si tú conoces tu cuerpo y conoces cómo está funcionando el estrógeno, desde la pubertad tú las vas a poder guiar, pero también al haber factores genéticos, si tú conoces cómo ha sido el ritmo, más o menos a qué edad comenzó la menopausia de tu mamá, de tu abuela, de tus tías, de tus primas, del lado materno, vas a poder tener una media aproximada en la que vas a tener tu menopausia. Así que creo que si bien ha sido un tema tabú, es un tema que no se ha tocado antes y que realmente existen muy pocas investigaciones al respecto. Al respecto, yo creo que ya estamos en tiempos en los que nosotras queremos educar también en esta área a nuestras hijas. Así que ese es un factor que puedes considerar para saber, digamos, si ya empecé mi menopausia o no, mi perimenopausia. También existen los antecedentes personales. Recuerda cómo fue, cómo llevaste tu posparto, cómo han sido o cómo son tus primeros días de menstruación. Si has tenido síndrome premenstrual, si eres de las mujeres a las que has tenido muchos dolores, dolores de cabeza o depresión, o estos cambios de humor muy marcados, es bastante probable que esto se repita de una manera más abrupta en tu perimenopausia. Eh, También, si has tenido antecedentes de depresión o trastornos del estado de ánimo, serás más propensa a experimentar signos cognitivos intensos durante esta transición. Pero si nunca antes has tenido una depresión mayor, es muy poco probable que tengas un primer episodio de depresión clínica durante la transición a la menopausia. Eh, También es importante considerar que aún estos episodios depresivos podrían estar influenciados por una falta de sueño, que muchas veces es alterado por los sofocos y ahí entraría el estilo de vida. Eh,
va a depender de cómo esté tu estilo de vida en ese momento, que los sofocos van a alterar nuestro sueño y nuestro sueño alterado nos va a traer fatiga cognitiva y también va a reducir nuestro estado de alerta y también nos va a provocar cambios de humor. Pero si tú has tenido una vida saludable, has practicado deporte, has tenido una alimentación saludable en tus años anteriores, previos a tu perimenopausia, entonces es bastante probable que pases bastante tranquila esta etapa o a veces algunas no se dan cuenta. Lo cierto es que las hormonas tienen un efecto muy real sobre cómo nos sentimos y es útil reconocerlo. Mm, Podemos ver la perimenopausia como una tragedia o podemos verlo como una ventana de oportunidad. Creo que el que estemos hablando el día de hoy de este tema, del que estés interesada en aprender de ello, es para ti una ventana de oportunidad, porque la idea es que nos podamos autoevaluar en estas áreas. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo el ejercicio físico? ¿Cómo lo estoy llevando? ¿Estoy haciendo ejercicio físico o soy de repente muy sedentaria? Siempre he sido sedentaria, que es mi caso, por ejemplo. Si mi dieta es balanceada, si es saludable, o soy de preferir comida chatarra, eh, de darme mis gustos, si duermo lo suficiente y si estoy evitando las toxinas ambientales. Si no lo has hecho, si hasta acá no lo has hecho, esta es la oportunidad para hacer cambios. En la parte de evitar toxinas ambientales, eh, se habla mucho de los parabenos y la influencia en nuestro cuerpo y las alteraciones hormonales. Los parabenos que están en los champús, en los desodorantes, o las toxinas que consumimos cuando usamos mucho plástico para guardar nuestras comidas, sobre todo cuando llevamos, por ejemplo, agua en una botella de plástico y esta se sobrecalienta, entonces estamos consumiendo toxinas. Yo creo que una de las razones, es una conclusión personal que he hecho, pero es una de las razones por las que ahorita hay mucha pubertad precoz, porque se está estimulando mucho el estrógeno, o sea, estas toxinas ambientales hacen que se eleve el estrógeno y entonces las niñas empiezan una pubertad mucho antes de lo que nosotras empezamos en nuestro tiempo. La menopausia es más parecida a un detonante mediante el cual se anula el superpoder del estrógeno y las hormonas que lo acompañan. Y entonces el cerebro tiene que encontrar nuevas formas de funcionar con eficiencia. Eh, es importante que no pasemos solas esta etapa. Yo creo que al haber desconocimiento, no sabíamos o no sabemos por qué me siento más cansada, por qué me siento tal vez más triste o por qué tal vez ya no, también desciende la libido. Y a veces las mujeres tendemos a echarnos la culpa de todo incluso a creer que estamos enfermas de algo muy grave, pero no somos conscientes de que es una etapa de nuestra vida que debemos de enfrentar. Y la idea es no pasarla sola, porque el conversar, el compartir con otros cómo nos sentimos, nos va a ayudar también a poder llevar mejor estas, esta etapa. Hay una característica de nosotras las mujeres que es la autocompasión. Bueno, no solo de las mujeres, pero solemos creer que solo nosotras pasamos por esto y que nadie me va a entender porque, porque solo me pasa a mí.
Por eso es importante poder hablarlo, por eso es importante poder llevar las cargas las unas de las otras, por eso es importante las amistades. Y algo que es cierto es que la oxitocina, que es otro de los neurotransmisores, se alimenta de las relaciones interpersonales. Y por otro lado, la autocompasión es pecado, porque significa que nos estamos centrando más en nosotras mismas que en la obra que Cristo quiere hacer en nosotras. La perimenopausia, tu menopausia, tu posmenopausia, simplemente son oportunidades que Dios les da a las mujeres, solamente a las mujeres, para poder buscarlo de nuevas formas, para poder conocerlo de otras maneras, para poder depender más de él. Am, Estos son todos los consejos que te van a dar, que te va a dar cualquier médico. Y también dentro de los consejos está la meditación, está el agradecer por todo, está el mindfulness, o sea, que es aprende a concentrarte, aprende a meditar. Pero realmente para nosotras, que somos hijas de Dios, es esa meditación, pero en su palabra. Es ese tiempo en oración, es ese tiempo de realmente depender de Él y de poder hablar a nuestra alma como lo hacía David. Alma mía, espera en Jehová. Yo creo que, miren, tal vez podríamos decir y quejarnos, ¿por qué Dios nos tuvo que diseñar de esta manera? ¿Por qué no nos pudo hacer de otra forma más fácil y más sencilla? Pero si confiamos en que tenemos un Dios perfecto, que no comete errores, y que está al control de todas nuestras vidas, tiene un propósito, pero va a depender de cada una de cómo desee llevar este tiempo. Y cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición, aún nuestras hormonas. Así que mucho, mucho va a depender de la actitud con la que enfrentemos este tiempo. Quiero acabar esta breve exposición con este versículo que sea realmente de aliento, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que el Señor sea glorificado en este aprendizaje para nosotras. Estos consejos que los vamos a continuar escuchando sobre el cuidado de nuestro cuerpo a través del ejercicio físico, el cuidado de nuestra alimentación, el no uso de parabenos. Yo sé que muchas de acá pues ya tienen una alimentación bastante saludable, cuidan mucho el uso de las cosas que tienen en casa. Está bien, es correcto, si es que tenemos también la actitud correcta, que es que nosotros queremos cuidar y administrar correctamente lo que Dios nos ha dado, que es este cuerpo. Y también no se trata de hacer las cosas bien para que yo me sienta bien, sino para que yo pueda glorificar a Dios aún a través de mi salud. Es importante, para mí era importante poder tener este tipo de charlas porque si bien, como dije, no todas vamos a pasar los mismos síntomas, pero es importante tener conocimiento para tener empatía con las que sí los pasan. Es importante que si tú estás pasando por un tiempo difícil con tus hormonas, eh, aprendas también a no tomar decisiones en esos momentos en los que estás alterada y que puedas realmente aprender a esperar en el Señor. Yo sé que para todas no es lo mismo y también
Sé que tal vez algunas van a necesitar aún medicamentos para poder pasarlo y no está mal, simplemente es lo que es en cada persona. Pero no importa las medidas que tomemos, lo que a Dios le interesa realmente es que podamos glorificarlo a Él a través de nuestras vidas en cada cosa que hagamos, incluida nuestra salud, en este caso nuestra salud mental. Así que muchas gracias por haberme escuchado hasta ahorita. Muchas gracias a ti, Karina. Queríamos saber si hay algunas personas que tienen alguna pregunta. Lo pueden hacer ahorita. Por favor, si pueden levantar la mano. Bueno, yo sí quisiera empezar con una pregunta, mientras de repente las otras también se animan. Em, He escuchado a veces que algunas personas pueden, algunas mujeres pueden decir, ¿no? Bueno, em, a mí me pasa esto y como que lo tomarían como la perimenopausia, como una excusa de ciertas cosas que hacen, ¿no? O se dan a sí mismas esa libertad. Como tú dices, las hormonas sí tienen una influencia grande sobre nuestro estado de ánimo y pueden de repente también, no sé si guiarnos en nuestras decisiones, pero sí tratar de llevarnos a algún lado, ¿no? Y cómo ves eso como nosotras como cristianas, cómo deberíamos ver esa situación? Algo que he estado escuchando mucho es que esta es la oportunidad que tú tienes de cuidarte a ti misma y es como que te dejes ser, ¿no? Que debes de dejarte sentir, pero no es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? La Biblia nos habla mucho del dominio propio y aún el de... em, Pablo lo decía que era algo así como que tenía que someter su cuerpo. Y si bien las hormonas están ahí y son reales y hay un cambio físico real, no son licencia para hacer todo lo que sentimos o todo lo que busquemos y que queramos. Porque finalmente, cuando nosotras damos rienda suelta a nuestros deseos y a nuestras emociones, terminamos haciéndonos daño a nosotras mismas y a quienes nos rodean. Por eso yo creo que el Señor tan sabio nos dio también la capacidad del dominio propio a través de su Espíritu Santo. El Señor no quiere que atravesemos solas esta etapa, no solo físicamente con otras personas, sino que Él quiere atravesar con nosotros, con nosotras esta etapa, ¿no? Entonces, no es una excusa. Pero yo creo que, o sea, para mí es bueno entender que sí vamos a pasar esta etapa. No todas igual, pero sí, como dije, para poder tener empatía, para poder comprender, tener más paciencia o explicarle al esposo, ¿no? Para que nos tenga un poquito más de paciencia. Pero sí confesar nuestros pecados y también entregárselos al Señor como como esto que yo reconozco que no estoy bien, pero yo necesito tu misericordia y tu gracia cada mañana. Entonces, eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, realmente la exposición ha sido muy clara y muy, a mí me ha gustado mucho la parte también de las oportunidades y también la oportunidad que Dios nos da.
y solamente a las mujeres de, de buscarle en esos momentos, ¿no? Que, como tú dices, no todas vamos a pasar por las mismas cosas, pero, de la misma forma, pero sí es una oportunidad siempre de acercarnos a él. Em, Ana, ¿tú tienes una pregunta? ¿O Katy? Sí, ¿algún libro que nos pueda recomendar para poder informarnos más acerca de estos temas? Oriente, más que para no sentirnos tan solas en estos temas que a veces desconocemos y decimos, nadie me entiende. Capaz algún libro que hayas leído y nos puedas recomendar. Mira, como dije, literatura hay muy poca, menos en español. Yo sí vi que recomendaron un par de libros de menopausia, pero todos en inglés. Y obviamente no desde nuestra perspectiva bíblica, ¿no? Realmente se hace mucho énfasis en el ámate a ti misma, en el cuídate a ti misma, o sea, ponte a ti primero, cuando lo que es cierto es que cuando nos centramos tanto en nosotras mismas, terminamos yo creo que es como en una bola de nieve que tú crees que no termina, o sea, nada te va a satisfacer. O sea, cuando creemos que solamente lo hacemos para mi bienestar personal, terminamos bien insatisfechas. Eh, Creo que lo he pasado y seguramente alguien más lo habrá pasado, pero nada llega a satisfacernos como Cristo y no siempre va a ser a nuestra manera, ¿no? Entonces, no he visto literatura así específica sobre menopausia, perimenopausia, ¿no? Entonces, no, creo, es más, hay pocos estudios, son recientes, ¿no? Sobre todo sobre esta parte hormonal, que realmente explicaría muchas cosas. A mí me ha gustado mucho hacer esta investigación. Es como comprender mejor la química de tu cuerpo y saber qué es lo que necesita, qué es lo que le falta, y entender que no todo se va a solucionar con un antidepresivo o con una pastilla para dormir. Es más, decían que, por ejemplo, para los problemas cardiovasculares, las mujeres somos más propensas a morir por un paro cardíaco, a desarrollar Alzheimer y la osteoporosis, justamente porque en todas esas áreas las hormonas femeninas están influyendo. Y por eso también la importancia de poder cuidarnos en estas áreas. Entonces decía, cuando ya una mujer llega con el colesterol alto y con un problema cardíaco, ya es muy tarde porque no se previno antes. Y entonces, ¿qué hace el médico? Le da su pastilla para el colesterol, pero realmente no está trabajando sobre la ausencia de la hormona del estrógeno. Entonces, es, para mí ha sido enriquecedor entender que no todo es, se separa, nuestro cuerpo no se separa por mi corazón, mis huesos, mi cerebro, todo es un todo, ¿no? O sea, es hermoso realmente como Dios nos ha diseñado y podemos aprender a disfrutar esta etapa de la posmenopausia y de la perimenopausia. Mucho va a depender de cómo lo enfoquemos. Bueno, sí. ¿Habrá alguna pregunta más? Hola, no sé si me están viendo, porque yo no me veo, la verdad. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Soy Caro, soy de Colombia, pero vivo en Estados Unidos. Estoy con Charlotte Mason, eh, educando en casa y les agradezco mucho por esta charla. Me pareció muy, sí, muy informativa y la voz de Karina es muy relajante. Entonces me anima. Además,
creí que iba a ser como que, ay no, yo no sé si irse qué oso y todas son todas, pues me imagino que somos, que educamos en casa, entonces también eso tiene muchas cosas que ver porque uno sí se pone más irritable, las cosas han cambiado, si tiene adolescentes, entonces es una conjugación de hormonas. Pero también me gusta el punto de vista que tú muestras, que es no que uno llega a esta etapa y uno, pues, terrible, ¿sí? Como que, ay, no, ya, mejor dicho. Sino, no, es una oportunidad de evaluarnos física, espiritualmente, emocionalmente, así los cambios, es aceptarlos y educarse, eso me parece muy importante. Muchas gracias, porque si es un tema que a veces uno como que no sabe cómo aproximarse a ese tema o cómo discutirlo, pero qué bien que lo tengas desde el lado bíblico. Muchas gracias, Karina, y los Charlos Mason Perú, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Sí, no de puedo verdad. poner video, no sé cómo hacer. Estoy de visita aquí en Colombia con mis papás, entonces aproveché y me... Te pago. Aló, no sé qué tal. Que aproveché porque sí, ya se me había olvidado, lo coloqué en mi agenda, lo coloqué en mi teléfono. Hasta ahorita me acordé porque estoy en Colombia y tenemos la misma hora y entonces súper que pude conectarme. Muchas gracias. Gracias y gracias a Dios Ujú. también por esta oportunidad, Sí. de verdad. Ujú. Sí, Ana, adelante. Buenas noches, muy bonita la charla. Quería hacer una consulta. ¿En qué momento uno puede darse cuenta que tal vez es necesario una consulta psicológica, cuando ya tal vez no es tan normal, ¿no? La parte de los síntomas a nivel psicológico, ¿no? ¿Cuál sería el límite para pensar esto si es normal y esto está pasando de lo normal, ¿no? Ujú. ¿En qué momento es que uno puede darse cuenta? Gracias, Anita. En psicología, eh, cada vez que tenemos, cuando una conducta, un estado de ánimo interfiere con nuestras relaciones interpersonales, interfiere con tu estilo de vida, interfiere con tu trabajo, interfiere con tus estudios, es una alerta de que ya tienes que buscar ayuda. Eh, eso es cuando ya, digamos, ya no es normal, ya estamos entrando en un área ya patológica. Pero antes de llegar a eso, uno puede conversarlo con otra. O sea, las mujeres, Dios nos ha hecho de una manera muy relacional, que es totalmente distinto al cerebro de un varón. Ujú. Entonces, las mujeres muchas veces sanamos solamente hablando. Y aún para mí, la filosofía de Charlotte Mason explica esto cuando tú haces una narración oral o una narración escrita. Para que tú logres hacer una narración oral o una narración escrita es porque has logrado interiorizar ciertas ideas. Cuando tienes esa idea, la tienes que ordenar y para que la puedas hablar, la has tenido, o sea, has tenido que usar tu memoria de trabajo y también has tenido que ordenarla. Cuando nosotras hablamos, tenemos que ordenar nuestras ideas y cuando ordenamos nuestras ideas, entonces al momento de hablar ya es como que salen ordenadas porque en la cabeza están realmente, salta una, salta otra y a veces es como esas bolitas eh, que están así todas enmarañadas, esas líneas enmarañadas. Entonces el conversar con alguien más realmente ayuda y ayuda mucho. Entonces, yo diría que no siempre neces y por eso es que ayuda ir al psicólogo, porque hablas y hablas con libertad, pero eso lo puedes hacer también con una persona de confianza. Entonces,
Eso, o sea, pero ya digamos que no es normal cuando ya interfiere con tu estilo de vida saludable, cuando ya no tengo ganas de levantarme, cuando no tengo hambre, ya no quiero comer, cuando de repente mis explosiones, mi irritabilidad es demasiado que termino afectando a todo el mundo. Cuando he hecho, de repente, he tomado decisiones malas como gastos innecesarios, como esas compras impulsivas, porque las mujeres tendemos creemos que solucionamos problemas cuando vamos de compras, cuando comemos lo que nos da la gana, cuando decimos lo que tenemos en la cabeza sin pensar. Entonces creemos que de esa manera estamos desahogando, pero esas muchas veces pues afectan a otros y nos afectan a nosotras mismas. Entonces, sí ahí es necesario ya una ayuda psicológica. Muy bien. ¿Habrá otra pregunta más? Bueno, entonces eh, vamos a terminar esta charla. Nuevamente, muchísimas gracias, Karina. Creo que cada una de nosotros sale de esta reunión con algo de sabiduría realmente, porque no es solamente conocimiento, sino que también eh, combinado con la palabra de Dios nos da realmente algo de sabiduría para pasar esta etapa de nuestras vidas. Muchísimas gracias y bendiciones para todas.